Hola, soy Andrés Añudo, soy especialista en desarrollo urbano y en políticas de desarrollo urbano. Y esta es mi carta para la nueva administración, para el nuevo presidente, y no solamente para el presidente, sino para todo su equipo y también para el legislativo y demás, para los demás poderes, en términos de el desarrollo de las ciudades mexicanas. Empezaría por hacer un llamado a centrar las políticas públicas en materia de cómo desarrollamos las ciudades en reducir las desigualdades espaciales, es decir, en reducir la brecha o la segregación que hay en términos de el acceso que la población está teniendo a la ciudad en función de su nivel de ingreso. Creo que la ciudad tiene que ser diseñada para que todos accedamos a los diferentes bienes, servicios y demás que ofrece y la infraestructura también que ofrece, es decir, que todos podamos tener acceso a un buen transporte público, acceso a equipamiento, hospitales, educación, en fin, y a una vivienda digna y a un precio que digamos que a todo el mundo le alcance para vivir, en donde pueda tener una vida plena y una vida enriquecedora. Para ello, creo que es importante entrarle al problema desde muchos puntos. Creo que hoy en día hay quizás hasta un exceso de manuales y de lineamientos y de guías de, ¿no? Todas las organizaciones internacionales y las locales, organizaciones de la sociedad civil, think tanks, policy centers y incluso la banca de desarrollo, el BID, el Banco Mundial, han generado millones de documentos y de guías de mejores prácticas de cómo desarrollar una ciudad, digo, evidentemente con diferentes puntos, enfocado en diferentes cosas, pero creo que es tiempo de pasar a la práctica, es tiempo de poner en práctica lo que dicen todos esos millones de manuales, y para ello yo me centraría primero en renovar los procesos de planeación, en redemocratizar los procesos de planeación, hacer un gran ejercicio de levantamiento de información, levantamiento de inquietudes, en atender por qué hay tanta queja ciudadana en torno al desarrollo urbano y al desarrollo inmobiliario, y poder, mediante esa recopilación de información y de propuestas también de la ciudadanía, construir algo mucho más consensuado de cuál es la ciudad que nosotros estamos como país esperando tener en todas las ciudades mexicanas. Después de eso, además de democratizar la planeación, creo que tenemos que también hacer un gran esfuerzo por simplificar la regulación urbana, y no me refiero a nada más decir que se puede hacer lo que sea, sino simplemente tener que alguien con una mediana preparación puede entender qué es lo que se puede y qué no, lo que no se puede hacer, teniendo una regulación mucho más simple, legible, y eso a la vez también lo hace más democrático, porque en la medida en la que todo el mundo sepa qué es lo que se puede hacer en un terreno, eso también genera mucho mayor transparencia, mucho menos asimetrías de información y por lo tanto una mayor equidad en torno al desarrollo inmobiliario y a los efectos del mercado inmobiliario que eso genera. Además de eso, creo que el Estado, es decir, el gobierno, tiene que recuperar, y esto sí creo que es de manera relativamente urgente, su rol mucho más de involucramiento en el desarrollo de las ciudades, mucho más allá de la provisión de infraestructura y de poner una serie de reglas para el juego. Es decir, tiene que ser un actor mucho más activo, tiene que invertir directamente mucho más, se tiene que promover la generación de bancos de suelo público, ya sea a nivel nacional, estatales y municipales, en donde a través de esta intervención directa del mercado se pueda lograr que haya mejores proyectos y proyectos que consideren mucho más el beneficio social por encima del beneficio económico. Esto trabajando en conjunto con la iniciativa privada, con la ciudadanía, en fin, no quiero decir con esto que el Estado ahora tiene que hacer todo, simplemente tiene que tomar un rol mucho más importante en términos de la gestión del desarrollo, y para ello ¿por qué digo esto? Porque si no es mediante la garantía y la vigilancia del Estado como un representante del beneficio común, es muy difícil esperar que el mercado por sí solo empiece a proveer
de una serie de cosas que las ciudades necesitan, los barrios necesitan para su mejor funcionalidad y sobre todo su funcionalidad social, como no solamente hablando de términos de vivienda asequible y de vivienda, digamos, social, intraurbana y bien ubicada en función de los servicios, sino proviendo justamente una gama de servicios que si dejamos al mercado solo, es probable que nunca veamos que sucedan en ciertos lugares, como puede ser clínicas para ingresos medios y bajos, guarderías, centros comunitarios, en fin, una serie de espacios que al final no dejan de ser espacios inmobiliarios, que el Estado tiene que empezar a vigilar que esas cosas sucedan. Pero el vigilar que sucedan significa rediseñar el andamiaje institucional y el andamiaje regulatorio bajo el cual opera hoy en día, y eso significa que el Estado tendrá que intervenir en diferentes fases del proceso de generación de ciudad para poder generar las condiciones para que este tipo de espacios empiecen a florecer y por lo tanto se tenga una mayor reducción de desigualdades espaciales, es decir, se reduzcan las distancias de donde la gente vive y la gente trabaja, no solamente mediante traer vivienda a las zonas donde hay una alta actividad económica, sino también mediante la generación de nuevos polos de desarrollo y de actividad económica en donde hoy en día la gente ya vive. Y eso implica muchísimo presupuesto, muchísima dedicación y muchísima voluntad política para lograrlo. Finalmente, creo que resumiendo toda esta carta a Santa Claus o a la nueva administración sobre el desarrollo urbano, creo que lo que se está requiriendo es un involucramiento fuerte del Estado primero, en tener una planeación mucho más democrática y es decir, con un proceso de participación ciudadana serio y que se tome en cuenta para diseñar las mejores soluciones para tener las ciudades que ya los manuales nos han dicho cómo tienen que ser, ciudades compactas, densas, orientadas al transporte con gran accesibilidad, con muy buena infraestructura peatonal, ciclista, en fin, hay una amplia lista de cosas que deben de tener una ciudad, usos de suelo mixto, en fin, y para después traducir esa visión colectiva a la que lleguemos en instrumentos y regulaciones y zonificaciones mucho más legibles, sencillas y que sean directas y que generen este nivel de certeza, y después también generar los incentivos necesarios para que lo que queremos ver suceda, es decir, ser activo en la generación de proyectos. Incluso a veces quizás el Estado tendrá que ser más laxo en generar pilotos que enseñen, digamos, que el camino hacia el futuro, y de esa manera, al ser muy, digamos, implementacionistas en términos de generar estos pilotos o de generar experiencias, mostrar que es posible hacer las cosas de manera distinta, en donde todo el mundo pueda ganar algo, en donde el inversionista recupere su inversión y recupere el rendimiento esperado, en donde la ciudadanía reciba muy buenos servicios y reciba también una calidad, digamos, que no solamente de ciudad, sino una calidad de vida alta, en donde también se generen nuevas condiciones o nuevos espacios de encuentro, en donde la ciudadanía o todos podamos generar nuevas creatividades o nuevas ideas para la mejora de la ciudad, y de donde haya un espacio de convivencia y de esparcimiento en beneficio de la mayoría. Esto, evidentemente, en términos de cuando hablamos de desarrollo urbano y de desarrollo inmobiliario, no debemos dejar fuera la importancia que para que esto funcione se requiere de generar mucho más transparencia alrededor de eso, ¿no? De cómo se hacen las ciudades en México. Por un lado, ya decíamos, de facilitar o de hacer más legibles las regulaciones para que todo el mundo las podamos entender y que no sea nada más una cuestión de gremio, pero también una vez que ya suceden cosas y suceden proyectos, que todo el mundo podamos tener acceso a la información fundamental de esos proyectos, es decir, que yo pueda acceder en cualquier computadora o lo que sea a la información de qué está sucediendo en la dirección tal y tal, si ya metió tales papeles que son necesarios para un proyecto, si ya se le dio un permiso, si en qué avance va del proyecto, qué es lo que se está proyectando ahí, en fin, tener mucho más claridad de qué es lo que está pasando. Y después, si todo ese desarrollo implicó, que generalmente sí lo implica, una carga fiscal o una carga
de derechos, pues también saber o que podamos saber claramente cuáles fueron esas medidas de mitigación y más en que se le exigieron a ciertos desarrollos y poder auditar que estén sucediendo, poder auditar que las mejoras prometidas a la ciudadanía están pasando, ¿no?